Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes 6 de enero del 2023, día de nuestros santos reyes magos, Melchor, Gaspar y Basaltar. Basaltar y Baltasar. Dije, Baltasar es el que trae el dinero. ¿Y Basaltar? Y Basaltar es el que se lo lleva. Las tradiciones, nuestras tradiciones, los Santos Reyes Magos, hoy es día de fiesta, fue pasado, transferido para el lunes. O sea que tenemos un fin de semana largo. El gobierno se armó un fin de semana para el día primero y ahora tenemos esa misma situación. Bueno, ahora sí tenemos uno que es por la ley aquella que desplaza los días festivos para no hacer un corte. Entonces, bueno, pero caía viernes, era lo mismo, ¿no? Casi igual, no cortaba la semana. Mire usted, no sé. Bueno, pero lo pasaron para el lunes, ¿no? Exacto. Bien, los Reyes Magos, ese es el último aldabazo que le toca a los bolsillos de los padres. Igual que cuando es el inicio de del año escolar en septiembre. Dura la cosa. Bueno, pero esos son los reyes de la casa, los jefes. Me recuerdo, será un día, anoche era un día de juicio ahí en las jugueterías. Me recuerdo cuando tenía que comprarle a esos muchachos todas esas cosas. Ahora le salen a uno caros también. Bueno, señores, listín. Primera plana, desfallecen reliquias de la ciudad colonial. Ayer veíamos que hacían uno sobre el Alcázar. El COVID repunta en 3 provincias. Eso tiene que ver posiblemente con los teteos navideños de fin de año. Diputados contra el tiempo para aprobar ley electoral. Eso no se va a poder aprobar antes del 12, después del mamotreto que sacaron los senadores. Pagan seguros, pero las clínicas no les atienden. Y ayer estaban reunidos la Asociación Médica, las clínicas privadas y la ARS, y no se pusieron de acuerdo. El conflicto se recrudece, Andeclib, la Asociación de Clínicas, exigen, las ARS tienen un poder de veto, las autoridades han dejado que eso corra mucho, demasiado. Ustedes vieron ahí, pagan y no tienen quien los atiendan. Uno va, entonces con ese lío, ese conflicto, está a expensas de la providencia el ciudadano y así no debe ser. Para eso existe un Estado que regula, que establece las reglas, que es la autoridad, o debe ser la autoridad, y debe ser un árbitro imparcial, en beneficio de los mejores intereses buscando los mejores intereses de la sociedad, que se garantizan o haciendo que las prestadoras del servicio, las que deben garantizar esas ARS, ¿qué es lo que significa ARS? Yo ni me sé, aseguradora de salud, qué sé yo, pues tengan una rentabilidad, que sean eficientes, que obtengan beneficios y que puedan garantizar un servicio que aguas abajo le llegue a los ciudadanos de manera eficiente, a un buen precio y de calidad. Pero ¿quién es el sujeto? ¿Quién es que presta el servicio? ¿El ARS o el médico? Eso me recuerda el cuento que pregunta que ¿quién es el atleta, el gallo o el dueño? ¿Quién es el atleta? ¿El dueño del gallo que lo lleva, el de la traba, que lo lleva a la cosa ahí donde juega muchísimos cuartos, ahí en la gallera? Le gusta a mucha gente eso, yo nunca he ido a una cosa de esa. Al Coliseo, y el nombre que le pone, al Coliseo Romano, a la gallera esa, al gallerío. No, en los campos le dicen gallera, Manolo, la gallera. Y cobran muchísimo los ayuntamientos y eso se llena. Y es una voceadera ahí, y ahí dicen la palabra de los galleros, ahí matan a cualquiera, porque si usted apostó 50 pesos y después quiere engañar al otro, ahí se busca un lío. Pues sí, entonces eso, ¿quién es el atleta? ¿El gallo o el gallero? Al que yo veo que ponga a entrenar, porque cuando yo era muchacho había un señor que tenía una traba
La traba es donde tienen muchos gallos y los tienen en unas jaulas. Y esos gallos entrenan más que cuando yo jugaba basquetbol. Mira, esos gallos los levantan tempranito. Bueno, ellos se levantan a vociferar, pues son los más escandalosos del mundo. Kikiri. Y entonces los recortan, le pelan la canilla, la pata, y ahí le echan un romo, un alcohol con agua, para ponerle eso duro. Y con tabaco. Es una mezcla de soviética rarísima ahí. ¡Fua! Y después se lo ponen, ¿usted sabe lo que es traquearlo? Cuando dicen, a ese lo cogieron de mona de traquear. Eso es un gallo malo ahí, que entonces lo cogen para que el otro lo pique. Y entonces lo ponen a mover y hacia ahí, qué sé yo, cuántos kilómetros hace ese gallo. A practicar y ahí lo entrenan. Entonces el gallo se entrena y el dueño del gallo es el único que tiene cuarto para comprarlo. Entonces aquí estamos igual que eso. ¿Quién es el atleta aquí? ¿La ARS o el médico? ¿Quién es el fundamental? El médico. Porque cuando yo voy allí al cardiólogo o al endocrinólogo o al dermatólogo o al neurólogo, al que usted tenga que ir, usted pone sus manos, su salud en las manos de esa persona. Que hizo un juramento hipocrático, que vela por la salud, que no se ha corrompido con esto de querer, ¿verdad? El mercantilismo pero bien, tienen derecho y tienen que tener un buen sueldo. Y le pagan de que una chilata. Y cuando tú vas entonces a comprar el medicamento, pero me pasó a mí, lo he comentado aquí, eso creo que tiene que ver con esta misma cosa. Ah, no, que eso tiene tal componente. ¿Qué sé yo de componente? Por eso me lo recetó el médico porque lo necesito. Y si es un medicamento que lo necesito. Acaba el plan de antiinflación de Biden, la insulina que no puede pasar de $35 en Estados Unidos para poder controlar la inflación. O sea, preocupado por la salud, el Obamacare. Entonces aquí las autoridades han dejado que eso se le vaya de las manos. ¿Y quién está siendo afectado? El pueblo, la población. La población. Y todo debe tener una razón lógica y una cierta justificación económica. Las ARS tienen que tener un beneficio regulado, tienen que tener una operatividad, que sean eficientes, que cumplan, que tú puedas llamar, que inmediatamente haya un call center, que te atiendan, que no dure demasiado, y eso debe regularse, eso tiene que haber una institución que se encargue de eso, pero también que establezca las tarifas. ¿Qué acaba de pasar en estos días? La Superintendencia de Electricidad emite un reglamento, 2 resoluciones, donde ponen las reglamentaciones para la movilidad eléctrica. O sea, los que tengan carros eléctricos y anden en la calle, usted ha visto que se han puesto esas cargadores en verdes en los supermercados, hay un parqueo especial donde hay varios de ellos o lo que fuere, y ahí entonces Evergo, que lo ha ido colocando, entonces le acaban de poner una tarifa, un precio a la electricidad que usted consume. Usted se enchufa y usted está consumiendo como en la casa, eso tiene un medidor y usted, una tarjetazo ahí, con una tarjeta usted paga lo que usted consumió, como echó gasolina en la estación de gasolina. Pero esa tarifa la pone la Superintendencia de Electricidad, la estableció, acaba de emitir una resolución, lo comunicábamos hace un par de días. Y los reglamentos de calidad del servicio, lo que tiene que tener, eso tiene que hacer la ARS con eso. Entonces, la institución que supervisa a las ARS, el gobierno, la CISARRIL, qué sé yo, la que sea, lo que tenga que ver con eso. Entonces, eso no se delega. Tiene que velar porque la población reciba un servicio adecuado, de calidad, eficiente y a un costo razonable, económicamente razonable, que garantice en todos los segmentos una rentabilidad que los motive, porque nadie va a estar trabajando para estar cansado. Eso nada más es disparate de los que no saben de lo que hablan. Ellos tienen que tener una buena rentabilidad y por eso se regula. Pero los médicos, que son la esencia, que son el gallo del que estamos hablando ahorita, el médico es el gallo. El médico es el sujeto. Como decía el doctor Peña Gómez aquella vez, primero la gente. Pero es que la gente es el mismo médico, porque si el médico no le resuelve a la gente se muere.
Él hace su mejor esfuerzo, como los abogados, ¿verdad? Pero, claro, pero y usted pone su vida en manos de ese médico. Pero no, entonces, una consulta y lo que le pagan, qué sé yo, qué, es irrisorio. Tú dices, pero a mí me dan, no, con lo que estudia un médico y lo que se tiene que matar y fajar un médico. Entonces, hay médicos que reciben hasta 60 pacientes y no reciben seguro. Yo les dije, aquí hay médicos que cobran 9,000 pesos una consulta. ¿Sabía usted? Y lleno así. Pero ahí usted sabe quién puede ir, ¿no? Por ahí por la calidad. Pero es un trato de primera y es como, bueno, lo mejor de lo mejor. Pero la población, que es la preocupación que debe tener el Estado, debe ser garantizada con un servicio eficiente y en el mismo servicio público. Antes, cuando yo era niño, las monjitas atendían los hospitales, después se quitó eso y la politiquería se entronizaba en los hospitales ni sirven. Yo perdí un dinero tratando de hacer unos proyectos, unas cosas, pero bien, ese no es el punto. Entonces, el detalle es que el gobierno ha dejado que eso se le vaya de las manos. Y no puede alegar ignorancia. Y ya eso lleva rato. Y no me van a echar la culpa a mí ahora. Y es muy fácil acabar con los del Colegio Médico Dominicano. Es verdad que son los ADP, que los médicos, pero es que cuando tú buscas sus argumentos, tienen que estar peleando para que nombren a los muchachos que acaban de las universidades, faltan enfermeras en los hospitales y no tienen razón, faltan medicamentos en los hospitales y no van a gritar. ¿Quién va a hacerlo? Porque usted nada más va al dentista cuando le duele una muela. Y usted al otro día, si esa muela, ese dolor se le pasó, usted se olvida de eso. Y cuando a las 2 semanas vuelve y le duele, ay, concho, yo que dije que iba a ir al dentista, se vuelve y se acuerda. Pero no, entonces ellos son parte fundamental. Aquí no se puede ver como que son compartimientos estancos, que estos están por allá. No, es que el médico y el paciente es una unión indisoluble. Pero el médico debe recibir un salario adecuado, razonable y que viva bien. Entonces él va a estudiar para estar viviendo como un cargasaco. No, para nada. Y esto rellenándose de cuarto. Tampoco. Ahí entra el Estado. Es el regulador, el que tiene que participar de eso y hacer que todos los segmentos, el que produce los recursos, el que da, que es el paciente, el que genera eso se distribuya de la mejor y más eficiente manera posible. Entonces no le puede delegar ese FAO a usted que se le pega, señor Estado, señor gobierno, metan la mano. Llegan los Reyes Magos sin feriado. ¿Cómo que sin feriado? Y no que lo pasaron para el lunes. Bueno. Polémica prohibición a exportación de huevo. Esa es la metida de pata más grande que yo había visto. Vamos a conocer en unos instantes. Yo voy a hacer unos análisis sobre eso. El gobierno ayer anuncia, sin ton ni son, que va a prohibir la exportación de huevo. Es la primera vez que yo veo que un país prohíbe, o sea, eso nos genera dinero a nosotros, divisa, porque exportamos a Haití. Y el gobierno ayer sale con una rueda de prensa. El presidente y Joel, mi profesor ahí, yo no entiendo. Bueno, ya los hueveros, vamos a decirle hueveros, se regaron. Vamos a entrar en unos minutos en detalle con eso. 12 muertos en primeros 5 días del año, etcétera, etcétera. Otro comentario de primera plana de uno de los periódicos es: la Junta Central, Participación Ciudadana y Finjus confían aprobación régimen electoral en esta legislatura. Ojalá, pero que se apruebe, no el mamotreto que sacaron del Congreso, del Senado. Gobierno tuvo más ingresos y menos gastos en el 2022. Exacto, gastos de capital le sobraron 44,000 millones. Si vamos a celebrar eso, nos estamos volviendo locos. Es una de las grandes falencias del gobierno. Una de las grandes falencias del gobierno. Se quemó en cuanto a eso. Vamos al mambo. Antes de entrar, yo siempre he dicho, y ustedes me habrán oído, como dice alguien, el verbo, y primero fue el verbo, creo que es la Biblia o Jesús que dijo algo así.
Yo no llevo mucha cuenta con esas cosas de las citas y eso. Me acuerdo y me llegan, me suben. Tú me dices a mí, échame un cuento, y yo no me sé cuento. Dígame un chiste, yo no me sé chiste. Dime un refrán, bueno, que María estaba lavando y se le acabó el jabón, qué sé yo. Me sale, tiene que salirme hablando así en las cosas aquí. Y dicen, primero fue el verbo. La palabra lo es todo, la comunicación, el explicarse. Y hay gente en la política, usted ve quienes, los gerentes, decía Facundo Cabral, hacen gerenteses. ¿No es así? ¿Se acuerdan de esa canción? Bien. Los políticos muchos hacen politiquería, la mayoría, por cierto. Pero Duarte decía que en una frase de esas famosas de él, que la política era una ciencia noble, por la que debía ocupar las mentes excelsas, ¿no? De las mentes más brillantes, algo por ahí. Cójalo por ahí. Ese era el sentido de lo que decía Duarte. O sea, que la política es una filosofía. Después de la filosofía, decía Duarte, gracias Manuel, la política era, después de la filosofía, una ciencia noble que debía, pero eso no es aquí, usted sabe que no. Y Morrobel, don Freddy Veras, nuestro amigo don Freddy, lo había eso esquematizado de una manera genial como Morrobel. Pero usted ve cosas, expresiones y cosas, y entonces mientras más hablan, a veces más meten la pata. Y se entiende que son políticos, si es la política. O sea, a veces dicen cosas y creen que están diciendo una cosa, pero en realidad querían haber dicho otra, pero los traiciona el verbo. Miren, ustedes ven la reunión que hubo de Hipólito y Danilo, hasta Abel ha salido a decir, yo a mí que no me metan, porque ahora y entonces que juega Abel, que es el candidato de ese partido, el de PLD, en unos trastueques ahí, dijo, no, que fue una reunión, mentira, eso fue, ellos están buscando alianza, pero sería el PLD de Danilo, su grupo, su cúpula y su cosa, que negociaría con con Hipólito y el PRM. Ok, por ejemplo. Bueno, pero hay quienes lo han querido disminuir el hecho, bajarle, digamos, revoluciones, decir, no, eso no es nada, que ellos son amigos, todo el mundo sabe que son amigos y hasta socios, dicen. No sabemos, nosotros no podemos afirmar eso. Pero de tanta correlación y tanta amistad en los 8 años de Danilo, Hipólito era, hasta las actividades se sentaban juntos. Y tú decías, pero ¿qué oposición es este? Bueno, pero lo que quería decir es simple, es sacarle hilo a un bollito, que a veces la gente dice cosas que no necesariamente es lo que ellos querían decir, pero lo dicen. Danilo Díaz es un político que está en el comité político de ese partido. Ahí hay muchísima gente ahora de todo eso de lo de Danilo, que le deben favores y le hicieron favores durante su gobierno. Fue ministro también Danilo de Deporte. En relación a ese encuentro, dijo que eso no era nada, que hubiera sido trascendente si hubiera sido que, por ejemplo, se hubieran reunido Abel y Leonel, lo cual en cualquier encuentro casual también debieran hacer una reunión, reunirse, chocarse, que así casualmente. Pero él lo dice de esa manera, dice porque ellos, ni Hipólito ni Danilo, son candidatos. Pero resulta que Danilo es el presidente del PLD. E Hipólito es el dueño de medio gobierno del PRM. O sea que tampoco es como lo quiere presentar, pero ese es su derecho y él trata de minimizarlo porque realmente le han ido cayendo los palitos a esa actitud que pone en la palestra al que no es candidato, al que está marcado por todos los actos de corrupción de su gestión de 8 años, que es el que lo pusieron de presidente en ese partido, dicen que para protegerlo, o él se tomó ese partido para protegerse, y obviamente desplaza de las cámaras a Abel Martínez, que es el candidato a ese partido. Entonces él dice que no entiende que eso perjudique en nada las aspiraciones de su candidato. Eso yo lo comprendo, que él trate de decirlo. Ahora, donde quería llegar es que él dice una expresión, y por eso es que le digo, el verbo lo es todo. Dice, oigan, sus palabras, cito, todo el mundo quisiera recibir el apoyo del PLD. Significa que él lo que ha dicho con esto es que entonces el PLD se ha convertido en un partido bisagra. El partido que apoya a los otros que están realmente compitiendo. Lo traicionó el subconsciente.
Y yo le precisaría, posiblemente no todo el mundo quisiera recibir el apoyo del PLD, pero sí quizás de las bases del PLD. Y eso lo recibirá el que tenga más afinidad. Pero fíjense ustedes cómo el verbo, el subconsciente, le hace decir una cosa que realmente posiblemente no es la que él quisiera haber dicho. Pero, por eso les digo, los políticos se hacen a la carrera y correteando, y mientras más hablan, más políticos son, y mientras más rullas, y mientras más artilugios, y mientras más cosas hacen, más se encumbran, pero no tiene nada que ver con aquella frase que había dicho nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Se comprueba cada día. Por otro lado, ya entrando en otros temas, el tema del fideicomiso que está siendo debatido, hay muchas opiniones al respecto, tiene sus falencias, tiene sus fallas, nunca, por supuesto, como las que tuvo aquel que se presentó con Punta Catalina, el fideicomiso con Punta Catalina. Esa es la ley, Carlos Pimentel, de compras y contratación, el director dice que el fideicomiso no fue hecho, o sea que la ley 340 no se hizo para regular los fideicomisos y que en este fideicomiso, esta ley de fideicomiso, se contemplan algunas cuestiones. Ojalá y se trate de establecer todo lo que deba para proteger en beneficio de la sociedad, que no haya esos trastueques que se hacen y esas marrullas en beneficio de intereses particulares. Dice que la ley 340 ciertamente fue elaborada para la administración pública y las instituciones descentralizadas y que el fideicomiso es una institución jurídica que se crea, un instrumento jurídico. Es verdad. Y que no hay transferencia de fondos del sector público al privado y que quede eliminado el mito de que se va a privatizar. Yo creo que el término privatización aquí también se le gusta usarlo como un cuco. La privatización no tiene nada de malo. Malo es cuando se hace mal hecha. Yo preferiría que las distribuidoras estuvieran privatizadas a que le estén administrando como le están administrando. Y ahí anda Milton Morrison diciendo que aumentó, que en 2 años las pérdidas no han subido. Lo que debieron fue bajar. Porque tú estás chupando de los recursos del Estado el subsidio. Pero nada, de nuevo le estoy diciendo, es el verbo. Él cree que se la comió diciendo, hemos aumentado las cobranzas en un 18%. Sí, pero subieron la tarifa. Sabrá Dios cuántos casos tienes en Protecon. Aumentaste la cobranza porque incorporaste más clientes, porque redujiste la pérdida. No, entonces ¿de qué te estás alardeando? ¿De qué estás alardeando? Pero eso dice el señor de compras y contrataciones. Hay que hacerle caso. Hay otro trabajo muy interesante que escribió una persona, a mí me encanta, una pluma muy elegante. Escribe en Diario Libre, Taveras, José Luis Taveras, Tavares, algo así, sobre el tema, que tiene sus gazapos todavía, sus cosas que hay que arreglarle. Lo importante es que con el consenso se pueda mejorar eso, porque el Senado no ha servido para nada. Señores, ese Senado está que da lástima. Gracias a Dios que tenemos a Pacheco ahí, que es un político fino. Fíjense lo que estoy diciendo, criticando la verborrea de los políticos y el accionar de los políticos. Miren cómo estoy piropeando, y lo vengo haciendo porque que Pacheco es que le ha venido sacando las castañas del fuego, y hay que reconocer, honrar honra, ¿cómo que dice, verdad? Sí, eso, hay que reconocerlo. Ayer estaban reunidos Junta Central Electoral, Participación Ciudadana y Finjus, y se creó una comisión en la Cámara de Diputados, como yo decía, apuesto que, y dice Alfredo Pacheco, que se van a revisar los topes de los gastos. Decía hoy un diputado que para tú ser diputado de la circunscripción número 1 aquí en el distrito, esta de nosotros, la céntrica, tú tenías que invertir por lo menos 50 millones de pesos, pero de por Dios, pero 50 millones, tú acumulas todos los sueldos mensuales y de los 4 años y no te llega eso. Entonces, ¿a qué que tú vas al Congreso? ¿A picotear? El hombre del maletín, ¿a chantajear? ¿A qué? Porque ¿de dónde va a sacar dinero? Tú no puedes meter 100 para sacar los 50, es el negocio del capaperro. Entonces, ¿quién? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Verdad que no tiene sentido? No, entonces hay que limitar esos topes de gasto. Ahí nada más puede entrar aquí en el que tenga dinero para lavar, el que tenga una caleta por ahí.
para protegerse políticamente o para fines de chantaje o negociación o lo que fuere, y eso no beneficia a la sociedad para nada. Entonces, el Pleno de la Junta, Participación Ciudadana, Finjus y prácticamente toda la gente sensata de este país será rechazado que se cercene el poder de la Junta Central y hasta que no le dieran los recursos que habían establecido en el presupuesto, que luego el presidente le aprobó algo ahí. Entonces, es bueno que se conozca y se corrijan esos gazapos, esos errores, esas inobservancias, porque lo que metieron fue los dos pies en un zapato. Dice Participación Ciudadana, dice que se oponen al intento inconstitucional de los senadores de reducir la autonomía de la Junta Central Electoral, que realmente uno no entiende qué es lo que les pasa por la cabeza, qué transformación, qué metamorfosis psíquica es que le da. Es como delirium tremens, es como alguna locura. Porque es que no tiene ningún sentido. Se pasan la vida abogando por una cosa y después, miren usted en lo que quedan. Bueno, miren, hay una información que proviene de los Estados Unidos. Acaba los Estados Unidos de tomar unas medidas con el tema migratorio. A cubanos, haitianos y nicaragüenses se les restringe la entrada. Estaban todos llegando por México para pedir asilo por los problemas políticos y ese que hay. Estados Unidos dijo, todo el que se venga por aquí, rechazado inmediatamente. Lo del título 42, a pesar del 42, que un tribunal dijo, lo mantuvo en vigencia y quería la administración que lo eliminaran, dijo, todo el que llegue aquí va para atrás, ipso facto, inmediatamente. Pero anunció que va a establecer una cuota de 30,000 al mes para esos países, pero tiene que solicitarlo, por ejemplo, de tu lugar. Y tienes que tener un patrocinador, tienes que cumplir con los requisitos, tú no puedes ir como un haitiano sin apellido, nombre, como los que vienen aquí. No. Tienes que ir de forma legal y solicitar asilo. Y ahí entonces te responderán y van a dar esa cuota. En este año, al 30 de septiembre, hubo 2.380.000 detenciones en la frontera, en El Paso, en todos esos sitios. ¿Ustedes se acuerdan los caballos ahí en McCulloch, Texas? Entonces, esa es una solución. Está teniendo mucha crítica la política migratoria del presidente Biden. Eso de 30,000 por día son 360,000. Por 2 años van a permitir eso. De esas 4 naciones. ¿Y cuál es la cuarta? Porque fue en 3 que yo leí. Cubanos, haitianos y nicaragüenses. No sé cuál es la cuarta. Dice 4. Parece que ya están llegando de Venezuela. Entonces, se acabó la vuelta de México. El que quiera entrar por México va para atrás. Por aquí no va a entrar nadie. Le van a tirar los caballos y los perros y todo lo que tengan que tirarle. Nosotros tenemos que aprender de ellos. Estados Unidos expulsará de inmediato a los migrantes que intenten cruzar su territorio. Se están tirando los cubanos en embarcaciones por Haití, a los haitianos también. Y se va a permitir, oiga esto, se va a prohibir la entrada durante 5 años para todos aquellos que crucen sin permiso la frontera. O sea, cuando usted vaya algún día a buscar visa, ya sabrá que va a tener un problema ahí por esa situación. Entonces, ténganlo pendiente, sépanlo, eso no aplica para nosotros. Esa cuota. Nosotros tenemos nuestras cuotas aparte, no tenemos ninguna cuota para que entrar por México ni por entrar por ningún sitio. Usted va a la embajada norteamericana aquí, que cumple con los procedimientos establecidos de inmigración, lleva todo su viaje, papeles, lo que tiene que hacerse, pero si usted se va en Yola por Puerto Rico y lo detienen ahí, ya usted sabe que va a estar bloqueado, por lo menos por 5 años, dice aquí. Por 5 años. Así que esas informaciones tienen que ver con nosotros, porque ahí en ese grupo porque es que dijeron que cuando cayera la ley, el título 42, que los permitía deportarlos inmediatamente sin ningún tipo de remilgos, y se le han llenado, tienen un lío en Texas lleno de inmigrantes, ustedes lo han visto, las publicaciones que salen y los videos y todo, y la crítica que se hacen desde el Congreso norteamericano, que por cierto ayer fracasó en su 11º intento Kevin McCarthy para sacar el speaker, los republicanos en la casa del Congreso, del Capitolio,
ese es uno de los temas que hablan de la política migratoria del presidente Biden, y acaba de tomar una decisión que él estaba exigiendo realmente porque se le había ido de las manos. Y en relación a eso, que hago el comentario, no voy a dejar pasar por alto, antes de cerrar esta parte, este capítulo, ya que hablo del tema de migración, una denuncia que vi en las redes, no la he visto en la prensa formal, de que el contrato para supervisión de la seguridad de la frontera se firmó entre el Ministerio de Defensa, Carlos Luciano Diamorfa, el ministro de Defensa, el general, y una compañía, que ni sé el nombre, de canadienses, pero que son dueños haitianos. Digo, eso sería lo último. Eso sería lo último. Yo pensé que si se iba a hacer la barrera esa, la cerca, la verja, el muro, lo que fuera, ahí nos íbamos a aliar nosotros de Estado a Estado con Israel. Con ese que nosotros tenemos que tener relaciones para poner ahí control. Con toda la tecnología israelí, con todo lo que ellos usan allá en la franja de Gaza. Pero no di que una compañía de seguridad. Nosotros vamos a delegar en una compañía privada para la seguridad de la frontera. Y una compañía privada que ni siquiera de dominicanos es canadiense. ¿Y qué le importa a Canadá lo que pase aquí a nosotros? Esos son los que van a meter a los haitianos por ahí, por trulla. Y además dueños de la compañía canadiense, haitianos. No, pues, estamos vendidos. Yo me resisto a creer que eso es cierto. Pero lo vi en las redes. Veremos en la semana si alguien explica y da una explicación convincente. Para mí, ninguna explicación será convincente, menos que eso no sea cierto. Yo no necesito que me justifiquen, expliquen, desmenucen, en nada. Yo país no cojo corte con eso. Si eso es verdad, ya estamos vendidos. Y habrá entonces que ver, hurgar, investigar qué más es lo que se ha negociado o hay por debajo. Yo pienso que no hay nada. Y espero que no haya nada. Nada que afecte el interés nacional. Y estoy seguro que ustedes que me están viendo también tienen esa esperanza. Pero esto tiene que explicarse. Porque eso anda en las redes ahí regado. Y me pongo más chivo cuando entonces no lo veo en la prensa formal recogido. Porque tampoco creo en casualidades. Yo estoy grande para que me metan los dedos en los ojos. Esto es Economía y Mercado. Hacemos una pausa.